Por favor, acepten que se va a grabar la reunión para poder quedarse en la sala. Si no, en caso de no aceptarlo, van a salir automáticamente. Así que les pido que por favor, si pueden aceptar que va a estar grabando. Sí, Ruth. Ruth, yo soy Andrea y estoy en la computadora de mi pareja, que se llama José Manuel Naranjo, para que sepas. ¿No te Perfecto, puedes? Andrea. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. Buenas por favor. noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me llama? No, nadie. Bueno, ahora lo... Ahí te renombré, Andrea. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas. Ingresando, esperamos hasta el día, ¿les parece? Sí, hasta el 10 está bueno. Les voy a pedir que por favor silencien. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro.
En vísperas del Día del Ambiente, el grupo de vecinos y vecinas que integramos el grupo de Ambiente y Ecología del Parque de la Estación, recibimos aquí a los autores de este esperado libro, Mariposas Porteñas, y les agradecemos muchísimo la presencia a Fabio Márquez y Jorge Freitas, los autores, y a una invitada muy especial, Soledad Mesía Blanco. Decirles que es un honor para nosotros su presencia en este espacio, agradecer a todos los presentes por su tiempo. Para nosotros conocer a las mariposas y a la vegetación con la que interactúan nos permitió recorrer un hermoso trabajo que se ha realizado en el Parque de la Estación, y así que para nosotros es muy especial este encuentro, escucharlo a Fabio y a los autores y a tantas personas que están aquí presentes también, que dedican desde su profesión, su tiempo, su vida a la educación, a compartir sus experiencias y a enriquecer la biodiversidad de nuestra ciudad. Brevemente voy a presentar a Fabio. Fabio nació y reside en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Es licenciado en Diseño del Paisaje de la UNSA, con posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible, Evaluación de Impacto Ambiental, la UBA, y maestrando en Gobierno Local. Se especializa en espacios verdes, gestión pública y biodiversidad urbana. Es docente en la Tecnicatura Superior en Paisajismo Integral de la UBA y de la Maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad en la Universidad de La Plata. Para nosotros es mucho más que eso, ya que gracias a su compromiso el Parque de la Estación es hoy una realidad, como lo es la gran biodiversidad que alberga y el grupo humano que se formó. Así que, Fabio, te damos la palabra y, bueno, después vamos a presentar a los otros oradores y los invitamos a que comenten en el chat. Esperamos poder tener tiempo para que hablen un poquito otras personas. Bueno, Guada, ¿me das permiso para arrancar? Sí, todo suyo. Buenas noches a todas y todos, gracias por estar presentes. Es un gusto compartir este momento, que si no fuera por la pandemia sería un encuentro más social, tomando algo y abrazándonos y charlando sobre un montón de cosas, porque una presentación de un libro también es una excusa para encontrarse, ¿no? Y a veces ponernos al día o conocer nueva gente. En principio, la excusa de presentar este libro es también para compartir miradas. La idea es que hoy no hay ni una conferencia, ni una disertación, ni ninguna cuestión que esté vinculada a lo clásico, sino más que nada poder compartir desde los autores y con nuestra invitada Sole cuestiones que tienen que ver con la temática que motoriza este libro, y que además podamos charlar, que podamos intercambiar cosas, ¿no? Porque lo bueno de estos encuentros es que podamos cruzar opiniones, preguntas, críticas, lo que se nos ocurra. Si estuviéramos en una situación presencial, estaríamos todos con el librito en la mano, chusmeando la novedad y viendo qué es lo que está y qué no está. Pero bueno, un poco arranco compartiéndoles. La primera edición de este libro fue en el año 2007, y que fue cuando Jorge y yo estábamos en el programa Biodiversidad Urbana del Gobierno de la Ciudad. Yo era el coordinador, y se estaba terminando la gestión, y medio que apuramos la marcha de que este libro se publique, porque como teníamos, cuando llegó la nueva gestión, en diciembre de 2007, disolvieron el programa Biodiversidad Urbana, que era algo como una meta alcanzada, que desde un lugar institucional se tome la temática desde el concepto de biodiversidad, ya no más plantas, ni siquiera plantas nativas, sino pensarla fauna y flora como un conjunto.
Y bueno, se disolvió ese programa y nunca más se volvió a crear un área similar. Y este librito, en su origen más modesto, e incluso tenía un orden taxonómico antiguo, porque cambiaron los órdenes taxonómicos, y en el que les estamos presentando hoy, tiene más fichas, tiene más páginas, y tiene un orden taxonómico actualizado. El principal objetivo fue divulgar, digamos, lo que no se conoce no se valora. Lo que no se valora no se defiende o no se reclama de las cuestiones públicas. Y lo que nosotros teníamos como experiencia es que para mucha gente el tema de la ausencia de las mariposas en la ciudad era o por contaminación o como uno de los precios que hay que pagar por un supuesto progreso. Y cuando la gente se va enterando de que son otras decisiones las que hacen que nos perdamos ciertos elementos de la naturaleza, se permiten subir la calidad de la demanda del lugar donde vivimos. Porque si bien las mariposas son unos animales que tienen un alto valor cultural, para las distintas sociedades humanas en general la mariposa es un elemento simpático que sirve de tracción para generar ambientes más sostenibles, porque van asociadas a ciertas plantas, de las cuales si esas plantas no están, esas mariposas no existen, y esas plantas, en su gran mayoría, tienen que ser las plantas de la ecorregión original local. Entonces eso lleva un montón de inquietudes, debates, preguntas, en las que, arrancando por una mariposa que me resulta linda por sus colores o por cómo vuela, terminamos discutiendo la calidad del ambiente urbano en el que vivimos y que podría ser mucho mejor y que el progreso tiene muchas opciones. No hay una sola opción que pareciera que es la que nos hace perder cielo porque los edificios son cada día más altos, nos hacen perder los arroyos porque se entuban para esconder la mugre que va por abajo en vez de limpiarlo, nos hacen perder el río para hacernos creer de que no estamos en una ciudad al lado del río para hacer negocios. Y entonces es como que de un elemento que puede parecer tan simpático y tan inocuo, estamos dando una mirada del mundo y cómo queremos habitarlo, y que cualquier persona, cualquiera, sin tener conocimiento técnico ni profesional, puede elegir desde el balcón de su casa o desde las macetas que tiene en su ventana, aportar a mejorar la calidad del ambiente urbano. Por supuesto, algunos casos son emblemáticos. Hoy estamos presentando este libro del Parque de la Estación, no solo es por una pertenencia personal afectiva muy importante, por lo que significó como lucha a lo largo de tantos años y que hoy es una realidad, sino porque en el lugar donde está el promedio de metros cuadrados por habitante más bajo de la ciudad, se construyó un oasis que demuestra que es posible generar ambientes más sanos, más diversos y estéticamente gratos en lugares que a priori parecían imposibles. Antes que se creara el parque, en el entorno de la estación 11 de septiembre y en sus fondos, donde había espacios ferroviarios en desuso y galpones abandonados de lo que quedaba de rastro del mercado del abasto, antes de que fuera shopping, no se veían mariposas. No había registro de mariposas presentes. Y a un año y medio después de inaugurarse el parque, con vegetación todavía joven, ¿no? Con plantas que todavía no tienen pleno desarrollo, se llegaron a registrar, confírmenme la gente del parque porque pierdo la cuenta, 21 o 22 especies de mariposas diferentes. En un plazo de tiempo muy acotado, muy breve. Y que el Parque de la Estación está a 3 cuadras de la Plaza Almagro, la única plaza que tiene el barrio de Almagro, en donde si ven una mariposa ahí, es porque llega desde el Parque de la Estación, donde el plano nos permite ver dos modelos distintos posibles de espacio verde público, sin rejas, con plantas nativas, con flora exótica, con áreas de juegos infantiles distintos, y con, sobre todo, participación de la comunidad local.
El librito es este libro no tiene una pretensión científica, tiene una pretensión divulgativa. Por eso está pensado como un objeto que sea portable, que lo podamos llevar para reconocer algunas de las 59 especies que están ahí en las fichas y que encontrarnos en la Reserva Ecológica Costanera Sur, o en el Parque de la Estación, o en la Plaza Clemente, o en el Parque Quinquela de la Boca, que es donde tenemos flora nativa, y ver qué es esa mariposa que estoy viendo, y que el librito me diga dónde pone los huevos para que haya orugas, en qué planta. Y empezar a aprender de plantas y poder empezar a aprender de plantas que a veces sabemos más de malbones o de lavandas, que son de otras partes del mundo, y no sabemos de las que siempre estuvieron acá y que no les prestamos atención, y que producen atractivos paisajísticos a lo largo de todo el año. El Parque de la Estación fue una demostración de que en pleno otoño e invierno teníamos un montón de plantas florecidas. Y que los nuevos diseñadores de paisaje, en la medida que aprendan a manejar estas paletas que tradicionalmente no se enseñan en los ambientes académicos de la flora nativa, hay mucha versatilidad, y además hay un dato que tiene que ver con la novedad. La novedad es algo muy importante en el paisaje. Y las mariposas aportan novedad y sorpresa, porque las mariposas no las podés controlar como si podés controlar la planta hospedera. Las mariposas tienen todas vuelos distintos, a distinta altura, tienen comportamientos diferentes, están en plantas distintas, más allá de toda su variedad de colores. Bueno, hago esta pequeña introducción tratando de no explayarme demasiado para que hable Jorge y que después también hable Sole, y que después vayamos generando un diálogo colectivo, compartiendo impresiones, ideas, propuestas, inquietudes, y que vayamos entre todos haciendo como un gran fogón o un cadáver exquisito, depende cómo lo construyamos, en donde la experiencia de presentar este libro haya sido una excusa para compartir un momento grato. Así que le dejo la palabra a Jorge para que él siga para donde quiera. En todo caso, que Guada lo presente formalmente. Dale, cómo no. Bueno, Jorge es técnico en jardinería, egresado de la Escuela Cristóbal Hicken, estudió arquitectura en la UBA, es docente y ejerció durante 30 años en la Dirección de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad. Jorge, te paso la palabra si querés agregar, corregir. Muchas gracias por estar. ¿Estás muteado, Jorge? Ahí. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad que el librito, como nosotros decimos, el librito, no para desmerecerlo, sino como decía Fabio, buscamos que este librito sea un librito de consulta, que lo pueda llevar cualquiera como en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Bueno, buscábamos eso, y por sobre todo, que la primera tirada que nosotros tuvimos se distribuyó en las escuelas. Entonces, lo que nosotros buscábamos con Fabio en su momento era que esto llegara a la escuela, porque cuando llega a la escuela llega a los niños, y los niños lo trasladan a los adultos. Porque si uno recuerda, cuando los más grandes, me incluyo, cuando éramos chicos, en las plazas estaban llenos de mariposas. ¿Por qué? Porque la periferia de la ciudad todavía estaba verde, el campo estaba más cerca de la ciudad. Y era muy común que cuando uno era niño, iba a cazar mariposas. Está mal, pero era parte del divertimento a falta de internet, de WhatsApp y de Zoom y de Meet. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a jugar a las plazas, o a los terrenos baldíos, o a los campos, o a lo que había. Cortábamos la famosa ramita de paraíso y a cazar mariposas. Y desde cazar, estudiar, mirar, investigar, ¿no? En grupo. Y bueno, tuvimos la suerte con Fabio de juntarnos. A veces no hay casualidades, sino causalidades. Nos juntamos en lo que era el gobierno de la ciudad, en espacios verdes. Bueno, estuvimos muchos años trabajando juntos. Y se dio a hacer, entre
tantos trabajos que hicimos, y uno que fue muy, muy importante, o muy llamativo para el momento, ahora parece histórico. Fue el Parque de Flora Nativa de La Boca, que después se llamó Quinquela Martín. Y fue muy loco, primero por, obviamente, cómo fue gestionado, ¿no? Por la participación ciudadana, el primer parque donde los vecinos juntan, no recuerdo si eran 16.000 firmas, lo presentan a la legislatura porque querían hacer, los vecinos consiguen el parque, muy parecidos a ustedes en el Parque de la Estación. Y por esas cosas de la vida, gestión de Fabio, gestión de no sé quién, la cuestión que dijeron, queremos flora nativa. Y pensemos que ese terreno había sido un lugar donde dejaban los containers. Entonces pasamos de un lugar donde no había nada a construir un parque, que costó mucho. Sacar la parrilla ferroviaria, empezar a ingresar suelo. Y lo más llamativo fue que no había nada, no había ningún árbol en el parque. Creo que solamente había fresnos, algunos fresnos sobre el arbolado de alineación, el resto, nada. Empezamos a construir como toda la parte no verde, el estanque, los caminos, y un día dicen, vienen el camión con las plantas. No había nada, creo que no había ni pájaros en el parque. Y lo más llamativo fue, creo que estábamos con Fabio charlando, bajaron las plantas, que había, era todo un mix de nativas, que no había tantas nativas como ahora, teníamos que reformular el diseño porque decíamos, queremos este árbol. Y cuando íbamos a los viveros de gente que era como nosotros, decía, no, yo tengo un arbolito de 20 centímetros. Nosotros, no, 1,5 metros, 1,80 m, bueno. La cuestión que bajan del camión las primeras herbáceas, y fue automático. Nos dimos vuelta y con Fabio, mirá, está lleno de mariposas. Digo, a ver, ¿quién las llamó? Si recién no había nadie. Y eso creo que fue el primer cachetazo, ¿no? El primer decir, uy, che, mirá, vinieron solas, acá nadie las llamó. Y después fueron apareciendo, empecé a aparecer fauna que no había, aves que no estaban, y empezaron a aparecer más mariposas. Y un momento logramos tratar de convencer a las autoridades de la ciudad de no cortar el pasto, porque el pasto hay que tener la peluz de los parques del año 40, el arbolito alineado, y nosotros queríamos un poco que no sea tan alineado. Logramos, creo que 1 o 2 canteros donde nadie corte el césped, nadie meta mano, y empezaron a crecer o a aparecer lo que se llama, aparecieron los yuyos. Que lo más llamativo es que esta misma gente que acá critica que hay que cortar todo el césped, miraba videos de otros países de Europa y de Norteamérica y decían, qué interesante estos parques donde la biodiversidad. Cuando lo queríamos traer acá, no, ya esto acá no. Bueno, se logró un tiempo, aproximadamente, no me acuerdo si 3, 5 meses, empezaron a aparecer hierbas nativas y no tan nativas, pero la comunión de esa biodiversidad de aves que venían a comer las semillas de estos pastos o de estas gramíneas, más esta conjunción de sonidos, de colores, de mariposas, de cantos de aves, bueno, cuando se cortó este pastizal o mini pastizal, desapareció. Y otra cosa notoria que también nos pasó en el Parque de Flora Nativa era que cuando nosotros ingresábamos plantas nuevas, tanto en el arbolado como en la confección del paisaje, también era un desafío. Un desafío porque no sabíamos qué comportamiento iban a tener, porque en la ciudad no había. O si había un ejemplar, entonces, a ver, ¿cómo se comporta el algarrobo como arbolado de alineación? ¿Cómo el sauce, el humboldtiana? Y un detalle de color, que con Fabio nos mirábamos, pero bueno, en la inauguración, nosotros era todo nativo. Vino la esposa de un funcionario y dijo, queremos flores. ¿Y qué flores trajeron? Creo que eran pensamientos cuando se inauguró el parque y prímulas. Y nosotros no, bueno, tuvimos que ceder 3 o 4 canteros en lugares estratégicos de los pensamientos, pero bueno, fue el toque de color, porque lamentablemente no estaban acostumbrados al toque de color de las nativas. Si bien yo no soy un nativista, me gustan las nativas, hay que defenderlas, hay que potenciar todos estos viveros que son ellos a pulmón,
No soy un nativista que muero, no me saquen el... No, yo creo que tiene que haber una conjunción de plantas como nosotros. Pensamos distintos, somos distintos, orígenes distintos. Sí, por ahí tenemos un ancestro italiano, pero tenemos uno del norte y uno del sur. Creo que lo que tenemos que lograr es una comunión entre la flora, potenciar... No, eso es silenciar yo. Potenciar la flora nativa, pero tampoco ser talibanes del verde, me parece, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un mix, un mitad y mitad. Creo eso, es una opinión muy personal. Sí habría que potenciar más, que haya más viveros, o gente que se dedica a producir nativas, que esas nativas empiecen a ingresar en el diseño particular y público. Después tenemos un montón de nativas que son espectaculares, a los cuales desconocemos o muchos desconocen. Y a veces tenemos que empezar a mirar menos afuera y mirar más adentro. Aprender a veces de nuestros abuelos. Los que vinieron abajo del barco, por ahí no sabían hablar o escribir, sabían hablar pero no sabían escribir, no tenían la cultura popular. Y sabían que, por ejemplo, como una vez yo siempre digo, había gente en mi barrio que no sabía, gente muy humilde. Y charlando de la poda me decía, uno científico, había estudiado, no, se poda en mayo, junio, agosto. Y la señora no sabía, entonces me decía, no, se poda los meses sin R. O la parra la podó mal, está llorando. Y tenía que ver con la luna. Entonces yo creo que uno tiene que aprender de esta cultura o de los más viejos. Primero respetarlo, primero es aprender y lograr esto. Lo que decíamos con Fabio era la participación ciudadana, que todos participen, que se expresen. El Parque Flora Nativa fue espectacular. Y después intentamos hacer unos cuantos parques más donde la gente participara, desde los chicos hasta el abuelo, desde el discapacitado, pero participar en serio, no participar y decir, ¿de qué color querés no sé, cuántos árboles querés? 5, listo, participó. ¿O qué color querés el banco? No, la participación era otra. O sea, que participen desde los menores, los discapacitados, los abuelos, los adultos, y donde la ciudad, o mejor dicho, los parques dentro de la ciudad, tomen otro enfoque. Que sea un parque que sea vivible, no el parque de la contemplación, donde no puedo tener nada. Y no me quiero explayar tampoco, y bueno, darle el paso a Sole, o a Fabio, o a la gente del parque. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, le damos la palabra a Soledad Mesía Blanco. Muchas gracias por venir. Ella es responsable del Jardín de Mariposas en el Jardín Botánico Carlos Tais de la Ciudad de Buenos Aires. Es técnica en jardinería de la UBA y estudió fotografía y es licenciada en Artes Visuales de la UNA. También es docente en la Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal Hicken y realiza viajes de investigación y relevamiento de mariposas por Argentina. También brinda talleres, cursos, capacitaciones y charlas de divulgación abiertas a la comunidad. Gracias, Sole, te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bueno, en primer lugar agradecer, ¿sí?, el espacio, la invitación. Muchísimas gracias Fabio, Jorge, Ceci, y muchas gracias a Mauro también, que fue una persona ahí que fue importante porque conectó todo. Así que bueno, súper agradecida de poder estar acá con ustedes y bueno, y poder charlar un poco sobre esta temática, ¿no? Que nos une a todos los que estamos acá, ¿no? Que estamos todos como trabajando desde diferentes lugares, de diferentes maneras, sobre el tema de la conservación, ¿no? En este caso mariposas, de plantas nativas, ¿no? Entre todos ver cómo hacemos para aumentar la biodiversidad en la ciudad, ¿no? Entonces para mí es una alegría poder estar acá con ustedes, porque bueno, encuentro como voces hermanas, ¿viste? Que estamos todos como
esta meta, ¿no? A llegar. Y bueno, y escuchándolo a Fabio, escuchándolo a Jorge, bueno, hablando el otro día un poco con Ceci, el otro día, bueno, fui al parque de la estación también, ¿no? Y ahora pensaba, reflexionaba, ¿no? En estas historias, ¿no? Que van contando, y cómo tenemos tantas cosas en común. Por ejemplo, yo pienso en el jardín botánico, ¿no? Con el proyecto que lleva adelante ya desde hace varios años, y todo el proceso que fue pasando, ¿no? Pero en este caso, en el botánico, arranca diferente todo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes acá estaban hablando ya desde el inicio de, bueno, generar proyectos con plantas nativas, ¿sí? Con flora rioplatense, ¿no? Con esto de respetar el origen, la distribución de las especies vegetales, ¿no? Que correspondan en ese lugar. Y en cambio, en el jardín botánico es otra historia al inicio, ¿no? Bueno, yo les cuento, yo empiezo a trabajar en el año 2013, el proyecto ya había arrancado, ¿sí? Y bueno, cuando yo llego al lugar, el lugar estaba planteado con canteros de solo una especie, y eran canteros de flora exótica, ¿sí? Había muy poco de flora nativa. Y de paso les cuento, ¿no? Soy completamente sincera con ustedes, porque me parece que es algo importante. Yo cuando empiezo a trabajar en el botánico sabía muy poco de mariposas, y sabía muy poco de flora nativa, ¿sí? Y bueno, se presentó el proyecto así, y bueno, yo empecé a laburar de esa manera, ¿no? Y en ese momento, a pesar de la presencia de exóticas, había bastantes mariposas, ¿sí? Fue aumentando, ¿no? Pero más que nada veíamos adultos, ¿sí? Insectos en el estado adulto que van a libar flores. Ustedes saben que, bueno, las mariposas no hacen distinción, ¿sí? Si hay una flor de una planta nativa o exótica, sino que, bueno, las cualidades, las características, la morfología botánica de esa flor, ¿sí? Si está adaptada, ¿sí? A la espinitrompa de la mariposa, el bicho va a alimentarse. Entonces, bueno, veíamos todo el tiempo presencia de mariposas, y esto la verdad que causó mucho atractivo en el lugar, y la verdad que funcionó muy bien, a pesar de que sea de flora exótica, ¿eh? Tenía de nativo muy poquito, les diría que 5 especies nada más. Y bueno, aumentó la población de mariposas. Y podríamos decir que estuvo bueno, ¿no? Pero bueno, en un momento también era necesario generar un cambio en ese lugar, ¿no? Una vez que, bueno, que ya pasaron los años, yo propuse hacer un cambio en el jardín, y la verdad que, bueno, fue un trabajo arduo, sí, que hicimos con el grupo de voluntarios, sí, que es excelente. Y lo que hicimos es cambiar todo el diseño del jardín, lo que estaba planteado, y en más o menos 2 años, ¿sí? Entre que llegaban plantas, se producían, se levantaban los canteros y todo, bueno, logramos que ahora sea prácticamente, no les digo 100%, pero sí prácticamente todo de flora rioplatense, y ahora lo que podemos ver es el ciclo de vida completo de muchas otras especies, ¿no? Entonces, y además especies nuevas, ¿sí? Que antes no teníamos registradas, ¿no? Y que están asociadas con las plantas. Entonces eso me quedé pensando, ¿no? Como diferentes tipos de proyectos, pero todos con la finalidad, ¿no? Del tema de la conservación de mariposas, de aumentar la biodiversidad, de fomentar la divulgación de este tema, ¿no? De promover la propagación, la dispersión, ¿no? Natural de plantas nativas, ¿no? Como todos vamos llevando, ¿no? Como al mismo camino. Así que bueno, eso es lo que les quería contar como al inicio, ¿no? Y dar la palabra a otra persona, pero nombrar eso, ¿no? Que el jardín de mariposas arranca exótico, luego pasa por un momento de transición, y ahora está nativo rioplatense, ¿sí? Así que bien, le cedo la palabra a otra persona también que quiera comentar algo o aportar. Si quieren ir haciendo preguntas por el chat, ahí van a estar tomando las consultas como para saber también a quién se lo quieren preguntar. Está abierto el chat como para ir respondiendo. Ahora Guada nos va a dar un resumen de la historia del parque, y vamos a dar como el cierre de esta primera parte de la charla.
Bueno, ahí les contamos un poquito la historia del Parque La Estación. El Parque de la Estación surge por la necesidad imperiosa de más espacios verdes en las comunas 3 y 5. En el año 2000, un grupo de vecinos y vecinas nos reunimos con el interés de peticionar y solicitar que los terrenos al costado de las vías del tren Sarmiento, ubicados entre Perón, Gallo y Jean Jaurès, sean un parque. Luego de innumerables encuentros y propuestas, el 7 de diciembre del año 2016 se sanciona la ley 5.734 por unanimidad, con los lineamientos generales del Parque de la Estación. Entre ellos menciono la constitución de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la Estación como instancia de participación abierta y pública para el diseño y la gestión del plan de manejo del parque. Que se genere la mayor superficie posible de espacio verde público vegetado, prioritariamente con especies autóctonas de la biota rioplatense. Propiciar la instrumentación de un vivero comunitario específico para producir especies autóctonas y que sea utilizado como espacio de educación ambiental. Comentamos que al día de hoy aún no lo pudimos utilizar este espacio. Y entre todos concretamos la recuperación de los galpones, donde también funciona hoy una biblioteca. Ahí, si quieren, Ceci o Paula, Ruth, ¿quieren comentar algo? Bueno, yo quería agregar que todo esto fue posible gracias a un conjunto de asociaciones culturales, barriales, religiosas, grupos artísticos, centros de estudiantes, que hoy en día todas esas personas que fueron las que se juntaban para que todo esto sea posible, siguen participando en la mesa de trabajo y consenso, la cual es abierta y libre, y les invitamos a todos a participar, y también a unirse a las distintas a los distintos grupos que tenemos, que se dividen de ambiente y ecología, patrimonio. Ceci tal vez me pueda ayudar con los nombres de las comisiones. Cultura y deporte, patrimonio, y historia y patrimonio, y aparte comunicación, ambiente y ecología, que somos nosotros. Acá en el chat están preguntando si existe aún sigue existiendo el pastizal de Parque Quinquela Martín. Ignacio pregunta. No existe más. Es más, el nivel de vandalismo que aplicó el gobierno de la ciudad sobre ese parque, que alguna vez fue modelo, hizo perder aproximadamente el 75% de la vegetación por malas prácticas, en algunos casos, profeso, de quienes tenían que hacer el mantenimiento. Justamente de este año reestructuramos con las nuevas autoridades de la Junta Comunal 4, que son de esa zona, y desde Acumar un apoyo para rearmar el proceso participativo de manera formalizada, y hace unos 20 días se hizo la primera reunión de la mesa de trabajo de consenso del Parque Quinquela, y el primer objetivo que se propuso es la restauración del proyecto original de la vegetación. Esperan, a fin de año, haber cubierto todos los árboles que se perdieron, y que no sé, ahí en este caso era un parque con mucha participación y cuidado, en una época, hace más de 10 años, ¿no? El parque este va a cumplir 15 de su inauguración. Y está generando una movilización muy grande en el barrio de expectativas, donde la gente se está sumando, a pesar de la pandemia y con las distancias necesarias y los cuidados, a ir generando plantaciones y enseñándole a la empresa privada que hace el mantenimiento a cómo cuidar lo que está. Entonces es una interacción muy interesante entre funcionarios políticos, empresas privadas de mantenimiento y la sociedad que rodea el parque, donde se genera un aprendizaje colectivo y que se traslada a un hecho material concreto. Se está charlando cómo restaurar, porque todo lo de herbáceas, trepadoras, cubresuelos y gramíneas desapareció todo, porque era una decisión política que no estuviera. Lo
percibían como algo que era como difícil de manejar o que podía ser algo sucio. Literalmente, me lo han dicho a mí algunas veces algunos de los decisores que le indicaban a la empresa de mantenimiento cómo actuar. Y ahora que está este grupo tan diverso además, y con sintonía en el debate con la autoridad local y desde Acumar apoyando con distintas áreas técnicas también, se está armando una nueva situación que de última es la anécdota de que el parque va a estar mejor, pero un montón de gente va a vincularse con el parque desde un lugar, desde una mirada mucho más culta con respecto a interpretar ecológicamente el lugar que se habita. Y esto, digamos, lo comento de excusa para responder la pregunta de Ignacio, porque el espacio público que tenga tal o cual cosa, siempre es una decisión política, no es una decisión técnica. En todo caso, los técnicos son los que tenemos que poder materializar una decisión, que puede ser de un funcionario solo, o puede ser de un conjunto de personas que debatieron y construyeron un acuerdo. Y lo mejor que hay para el espacio público es construir acuerdos porque es el espacio común. Así se deja de percibir que el espacio público no es de nadie, sino que es de todos, pero desde una mirada colectiva. Y eso construye ciudadanía. Y en la agenda actual de la complejidad de las ciudades contemporáneas, el espacio público es uno de los principales lugares de debate porque todo lo ambiental es político, no es solamente la mirada casi desvalorativa de lo ecológico, sino que al contrario, es lo que puede incidir en cómo mejorar la calidad de vida de las personas, de dónde juegan los niños, de dónde pueden recrearse los adultos mayores, que son los que principalmente no pueden recorrer grandes distancias para acceder a espacios públicos. Y una anécdota que les comparto, que la deben haber visto mucho de la gente que está en el parque de la estación, es que hay gente que va a tomar mate al parque a ver qué pasa con la fauna. Se entretiene viendo lo que sucede porque cuando hay flora nativa, los primeros bichos que aparecen son insectos, junto con las mariposas. Y las primeras aves que aparecen son las insectívoras. Antes que todas esas plantas produzcan fruto o semilla, las primeras que aparecen son las que se comen insectos, que puede ser la oruga o la mariposa, y eso se transforma en un espectáculo recreativo para gente que se sienta en un banco a mirar qué pasa en el cantero que tiene enfrente. Y después pregunta, ¿qué fue eso que vi? ¿Qué fue esa ave que nunca había visto en el barrio y resulta que es un pájaro carpintero? Y el pájaro carpintero pensó siempre que lo iba a ver en la National Geographic en alguna reserva natural. Y el parque carpintero se puede ver en un espacio verde público tan aislado de otros lugares como el parque de la estación. Y ahí se generan reflexiones, ¿no? La cadena trófica, cómo se va armando, en la medida que van apareciendo más bichos, en la medida que va apareciendo oferta de cobijo y de alimentos. Después de los insectívoros, aparecen los granívoros, después los frugívoros, los árboles que van a tardar en producir sus frutos, son los que después donde van a construir sus nidos las aves y van a comer de sus frutos dispersando esa flora nativa en otros lugares cuando lo deyecten. Bueno, hice una respuesta a lo de Ignacio, que la aproveché y metí un montón de otras cosas. Bueno. Hay una consulta para Jorge y Fabio. Ah, perdón, Jorge, ¿querías decir algo? Yo quería comentar esto con esto del pastizal. En realidad, una propuesta entre nosotros, con Fabio, con los vecinos, y es todo un tema de cómo dejar un espacio, naturado, pero naturado muy cortadito, perfecto, a que deje de ser tan perfecto y sea un naturado espontáneo. Que deje que, como decía Fabio, que un lugar que tiene el césped cortito a los 3 centímetros o 5, y ya empieza a tener la maleza, el yuyo, y se empieza a ver como feo. Entonces, era todo un tema tratar de convencer a los políticos de turno y a algunos técnicos de espacios verdes. Entonces empezamos primero, porque también en el espacio público hay que tener un tema vinculado a la seguridad,
que tienen que estar todos, o sea, tiene que haber un lugar donde la gente se pueda tirar en el césped y pueda tomar mate, o que haya lugares donde haya visuales, por seguridad, sea propia o de los hijos o de la gente que está. Entonces, en el Parque de Flora Nativa empezamos con 2 canteros centrales, que estaba como entre 2 caminos, en un abra entre caminos. Porque había que convencer al político de que funcionaba, y a algunos técnicos, y también, a ver, parte de los vecinos, porque, a ver, mucha gente ve un pasto crecido de 50 centímetros como algo que está abandonado, y no está abandonado. Porque había cosas que pasaban abajo y arriba. Esto que decía Fabio, empiezan a aparecer esas pequeñas aves que se comen al insecto, empiezan a aparecer insectos, y empieza a haber algo que a la gente le llamaba la atención. Habrá durado, como dije, 5 o 6 meses, más no duró, pero fue hacerlo como una prueba para decirles, ¿ves que esto funciona en un parque dentro de la ciudad? Vean. Pero bueno, el vean, lamentablemente, costó que viniera la empresa de mantenimiento, que algunas lamentablemente no saben mucho de parque, de verde, de trabajos hasta simples de jardinería. No hablo de biodiversidad, hablo de corte de césped, refilado, poda. Estoy hablando de cosas tan simples. Y ni hablar de decir, pongamos plantas nativas que atraigan mariposas, aves y demás. O que sean plantas que tengan bajo mantenimiento. Eso ya era hablar nada. Agrupar por especies. O se copiaba mucho al parque que en su momento el Micaela Bastides, que fue como la panacea del paisajismo en la ciudad de Buenos Aires, o delimitar en forma natural la plaza. Acá puedo hacer esto y acá no, lo que los vecinos habían elegido. Pero fue un tema de enseñanza-aprendizaje, inclusive para nosotros, ¿no? Porque uno también tiene que romper un modelo que lleva adentro. Fue importante, pero bueno, después lamentablemente pasaron con la cortadora de pasto. Bueno, sigo leyendo los mensajes y antes quería hacerles un comentario respecto al Parque de la Estación, que sí, sucede esto que cuentan, y bueno, los espacios verdes públicos, todos los espacios verdes, pero sobre todo los públicos, son muy dinámicos. Nosotros hacemos actividades siempre que sea permitido en el parque, y hacemos muchas actividades con chicos, y pensábamos en nuestra última reunión que qué lindo que sería poder tener de apoyo el galpón, que hoy en día no podemos usar, un lugar espectacular, y qué lindo que sería que podamos tener ejemplares como este, así como dice Fabio que se distribuyó en las escuelas, bueno, que el gobierno de la ciudad se ponga ahí las pilas y que nos ayude con ejemplares del parque para poder tener, porque los chicos tienen una memoria y tienen un espíritu increíble cuando es el tema de observar los insectos, recolectar semillas. Ahí Ceci siempre está también en todas las actividades como coordinadora. Bueno, les leo acá. Dice, ¿cómo es el esquema de visitas al mariposario? ¿Hay una relación con la comunidad educativa de ese sector? Todo esto en relación a las restricciones de aislamiento sanitario. Para Soledad. Bueno, a ver, en el jardín de mariposas, antes de la pandemia, ¿sí? Venían todos los días, todo el tiempo, escuelas, todo el tiempo. ¿Sí? Es el lugar más visitado del jardín botánico. ¿Sí? Bueno, a raíz de todo esto que estamos atravesando, ¿no? El tema de la pandemia y todo, la verdad que, visitas guiadas ya no se están haciendo porque no hay, no llegan las escuelas, ¿sí? Y en este momento el Jardín de Mariposas no está recibiendo público, ¿sí? Además les cuento, para que sepan, que en el Jardín Botánico también lo que está sucediendo ya desde que arrancó, ¿sí? El tema del COVID, es que el personal, incluida yo, ¿sí? Estamos haciendo tareas en relación al COVID. Por ejemplo, yo los miércoles trabajo en un centro de testeo, los guías también, estamos todos trabajando fuera, ¿sí? De nuestro trabajo habitual. Entonces, realmente, en este momento el Jardín Botánico está contando con muy poco personal para todo, y no se puede abrir al público ni siquiera.
¿sí? El personal que estaba es de riesgo también, entonces, bueno, está así como solamente se puede visitar y ver por fuera. Pero siempre hubo visitas guiadas para chicos, y los fines de semana se abría al público en los horarios del mediodía, que eran los mejores, ¿sí? Para que la gente pueda ver el comportamiento de las mariposas. Y después, con respecto a lo educativo, el área educativa del Jardín Botánico todo el tiempo hace actividades para las escuelas, y no solo para escuelas, para todos los niveles educativos, y también desde mi sector, sí, yo promuevo todo el tiempo capacitaciones, charlas, y bueno, cursos que en ese momento los daba, que eran todos a cielo abierto, ¿sí? No había aulas, sino que era el jardín, el lugar de aprendizaje. Así que sí, todo el tiempo está el tema de lo educativo. En este contexto ahora está cortado, ¿sí? Y además que nosotros estamos trabajando en otras cosas, es como que se nos dificulta mucho. Pero ya volveremos, ¿sí? a todo eso, que es sumamente importante, y es uno de los pilares del jardín, ¿sí? La parte educativa. Gracias, Sole. Acá Ezequiel Paolini pregunta, para Jorge y Fabio, ¿cómo fue la selección de especies de mariposas? Y para Soledad, para que te prepares también de Ezequiel Paolini, ¿qué sucedió con el proyecto de reintroducir mariposa bandera argentina al Jardín Botánico? Fabio o Jorge, para la primera. Cuento porque, digamos, este librito, que ahora es su primera edición que tiene registro ICBN y que está distribuido formalmente, pero es en realidad la cuarta edición del libro. Cada edición que se sacó de lugares distintos tuvo distinta estructura de fichas. El primero, que lo teníamos que hacer porque no estábamos a tiempo todavía de hacerlo, lo hicimos con las fotos que teníamos. Las fotos que teníamos de ir a relevar, pero que pensábamos que íbamos a tener más tiempo para producir el libro, entonces salió con lo que había. Después lo fuimos enriqueciendo a partir de tratar de alcanzar un listado de fichas en donde puedan estar todas las mariposas que más habitualmente te podés cruzar a simple vista. Porque en la ciudad de Buenos Aires se podrían llegar a ver alrededor de un centenar de especies diferentes. Pero hay especies que requieren de hábitats más complejos, porque necesitan relictos de ecosistemas originales en donde ya no es solo la planta, sino cierto nivel de humedad, de sombra, de otros vínculos con otras especies para que pueda prosperar, y que por ahí el lugar ideal donde se refleja lo más parecido a lo que podría ser Buenos Aires es la isla Martín García, que se la conoce también como la isla de las mariposas por la diversidad que tiene. Pero esta última edición, que tiene 59 fichas, son todas las especies que te podrías cruzar en las plazas donde se pueden ver mariposas, más algunas que serían fácilmente observables si vas caminando por la Reserva Ecológica Costanera Sur sin necesidad de estarte metiendo muy adentro. Y está pensado también para que tenga, de lo posible de observar, la diferencia morfológica, ¿no? Que tenga un complemento de variedad de cómo son estas mariposas en color, en forma, y que pueda ser didáctico. Digamos, esta cuestión de ver la foto, no de una mariposa pinchada en un tablero de estudio entomológico, sino que cómo la verías si la estuvieras viendo en una planta. Y hay mariposas que fue difícil sacarle fotos, digamos, porque había que dedicar un tiempo, había algunas que nunca le encontrábamos una buena foto de calidad, porque en realidad esto lo hacíamos medio a la par de hacer otras cosas. Y después nos basamos en un montón de bibliografía complementaria. Uno de los principales referentes en Argentina es Ezequiel Núñez Bustos, donde tiene mucha producción científica sobre esto, y nos fuimos basando para poder hacer la información que va al lado de la foto, que te ayuda a identificar qué es lo que estás viendo. Porque indica incluso cómo vuelan. Hay mariposas que por ahí no las llegas a ver bien mientras están volando sobre el jardín, y son más o menos amarillas, más o menos blancas, pero cuando la ves volar, la podés identificar. Cuando uno se va familiarizando con este tipo de fauna,
empieza a reconocerlas por comportamientos y no solo por cómo luce. Lo mismo sucede con las aves. Hay aves que aprendés a identificar que están ahí, aunque no las veas, por el canto. Entonces vos la vas escuchando, vas aguzando el oído y terminás pudiéndole sacar una foto porque el canto ese es de tal pajarito y ese pajarito, si va a estar en el árbol, está en ese lugar. Bueno, eso es lo que le da todo un aspecto lúdico a esto. No una cuestión de que ese lugar académico, formal, medio conservador de cómo estudiar la ecología, sino el aspecto más entretenido del descubrimiento. Cómo niñas o niños identificar a las orugas que no son gusanos y que la mayor parte de las mariposas diurnas, esas orugas no son urticantes, no son gatas peludas, y que pueden tocarlas, ponérselas en la mano, después volverlas a poner en la planta, y que además algo que sucede en la ciudad es perderle el miedo o el asco a la naturaleza. Porque mucha gente en la ciudad está tan alejada de la naturaleza que ve una araña y pega un grito en el cielo, ve una oruga y es un gusano asqueroso, y eso hay que, porque son improntas culturales. Y el paisaje no existe en la naturaleza, el paisaje es una impronta cultural. Y a veces las mariposas nos permiten amigarnos con un paisaje más naturalizado, y después empezamos a valorar otros bichitos que vamos viendo que suceden en el lugar donde elegimos tener mariposas. Que no solo son las vaquitas de San Antonio como simpáticas, sino que además en el suelo, a lo mejor donde plantamos esas nativas que atrajeron mariposas y otros bichitos, también está la oruga del bicho torito, que después va a ser un escarabajo muy simpático, el macho, cuando lo veamos en situaciones como la que puede pasar en el Parque de la Estación o en el Parque Quinquela, que de golpe llaman mucho la atención a los niños y a las niñas estas cosas. Perdón, una pregunta que estaba arriba y que a mí también me interesa es el tema de los bichitos de luz. ¿Desaparecieron? Yo tenía mucho recuerdo de muchos bichitos de luz que poníamos en un frasquito a ver si teníamos una lámpara de bichitos. Me meto yo porque era algo que estábamos investigando en el programa Biodiversidad Urbana, cuando nos disolvieron, cómo reinsertar luciérnagas en la ciudad, la variada cantidad de especies originales que podría haber, y es mucho más complejo los requerimientos para un ambiente urbano porque son especies mucho más frágiles para el tipo de hábitat que necesitan en un lugar de tanto hacinamiento como por ejemplo puede haber en el Parque de la Estación, Plaza Clemente o el Parque Quinquela. Requiere de mayor cuidado y una decisión política más fuerte, y sobre todo ver qué hacer con la contaminación lumínica para tratar de dejar espacios de oscuridad donde estos bichitos puedan prosperar. No solo hay que generar ciertas condicionantes de humedad, de tipo de suelo y ciertos desechos vegetales que tienen que acompañar al estadio anterior a cuando son luminiscentes, sino que además tenemos que generar espacios que muchas veces entran en colisión con la cuestión de la seguridad, que es como generar espacios con menos contaminación lumínica para que haya una oscuridad que preserve que estos insectos puedan reproducirse. Es bastante más difícil, no quiere decir que sea imposible, pero me amerita cierta discusión sobre el espacio público más complejo. Gracias. Yo con respecto a, si me permiten, a la pregunta anterior, cuando nos dicen tiene que salir el primer librito, que fue así bastante rápido, no había mucho espacio público para ver dónde había mariposas. Entonces, donde fuimos, y fue el lugar de mayor encontración, fue el parque, la reserva de Costanera Sur y Costanera Norte y algunos parques de la ciudad, donde de repente ibas un día y no encontrabas una mariposa y de repente un día encontrabas 10. O sea, era muy... Era muy raro, porque aparte es muy lindo todo, pero había como digo, agarrar a la mariposa quietita, poder verla, distinguirla, una buena foto, y donde uno dice, quédate quietita, y cuando uno se acercaba se volaba. Y como decía Fabio, o sea, uno empieza a reconocer mariposas por el vuelo que tienen, por el color.
diferencia de macho y de hembra. Cuando uno empieza a mirar, vos decís, pero acá hay algo que me está llamando la atención. O también cuando hicimos este libro de mariposas, con respecto a ahora, en la ciudad todavía no había mariposas. Yo vivo en Capital Federal, barrio Parque Chacabuco, PH, medio de Manzana. Hace 3 años, 4 que estoy teniendo una mariposa que se llama Duende de las Sombras, que es una mariposa que es muy grande, es muy interesante, es bastante, aparece a la tarde, una mariposa grande, lo que llamábamos galerón, y antes yo en la ciudad no lo veía hace 10 años atrás, 8 años atrás. Estoy tratando de ver qué tengo en mi casa que le está sirviendo de alimentación. Estoy intentando ver si es un helecho, lo hablaba con Feo el otro día, porque estoy viendo orugas en un helecho que aparecen de la nada, lo destruyen, ¿no? Donde la familia te dice, matalas, y yo digo, no, mato una, dos, pues digo, más que se coman el helecho. Distingo la oruga, la macho, distingo que hay una hembra y un macho, no sé cuál es macho, cuál es hembra, deduzco, pero no estoy pudiendo ver la crisálida. Y en mi mismo patio he podido encontrar, por ejemplo, lo que llamábamos el galerón limonero, que viene con plantel limonero y vinieron solas. Entonces, uno ahí puede encontrar, y ahí descubrí, por ejemplo, la crisálida del limonero, que es una crisálida que es espectacular, ¿no? Las crisálidas son tan bellas o más magníficas, creo, que las mariposas. Porque hay todo un juego de cómo me mimetizo con el ambiente para que el predador no me vea, cómo paso lo más desapercibida posible, cómo una crisálida cuelga, cómo la del limonero tiene 2 hilitos que parecen un elástico que uno la toca y hace un movimiento de vaivén. Y uno dice, esto es fabuloso. Hasta hay crisálidas, Sole podrá dar más datos que yo, donde uno si las mira parecen caras de animales agresivos, como diciendo, no me toques que te muerdo, que te pico, que te, no sé. Es impresionante. Y lo que hablábamos siempre con Fabio, lo que nos falta, creo más, que significa un tiempo, es tratar de distinguir oruga, crisálida, mariposa. Así que a los que están estudiando y quieran hacer una tesis, que estudien todo lo que sea verde, esa sería una interesante tesis. Empezar a descubrir todo este proceso de huevo, oruga, crisálida y mariposa. Y empezar a descubrir cosas nuevas que nosotros todavía no, creo que no, que nos falta descubrir, ¿no? Pero bueno, si uno mira, mirando se aprende un montón. Y yo soy docente de una escuela media de la ciudad, en el barrio Parque Patricios, y bueno, una de las primeras cosas que puse, entre las tantas, muy a pulmón, han sido algunas nativas y atractoras de mariposas. Y hay un proyecto que invitamos a las escuelas del barrio a que vengan. Nosotros les mostrábamos la huerta, esto, el jardín de mariposas, entre comillas, y los nenes de jardín, la cara de felicidad, tocando las orugas, y que les crecen y que primero no quieren, después que la toco. Hay algunos sados que sí, que dicen, dame la oruga, entonces juegan y tocan, las madres que, asco, sacá ese bicho. La felicidad que tienen esos nenes, es más, pasaban 4 meses y saludaban, chao Jorge, y yo digo, el chico se acuerda más que yo. ¿Y las orugas cómo andan? Entonces me parece que lo que tenemos que generar es esto, una comunión entre la escuela, el barrio, la plaza, y que sea participativo y didáctico, ¿no? Esto es lo que vale. Y romper un poco con esto de lo académico, desacartonarnos y el que tenga el conocimiento, bajarlo a todos por igual. O sea, es tan interesante que venga un jubilado como que venga un nene. Y si uno puede lograr atraer un nene, atrae a la familia. Si atrae a la familia, puede atraer al otro. Y tiene que ver con esto. Bueno, muchas gracias. Hago la pregunta que había quedado colgada para Soledad. Dice, ¿qué sucedió con el proyecto de reintroducir la mariposa bandera argentina en el jardín botánico? Bueno, bien. Bueno, de paso le cuento a Jorge. Jorge preguntó cuál es la planta hospedera de Oxyphanes, ¿sí? El duende de las sombras, las palmeras, la pindó, por ejemplo, y las crisálidas las vas a encontrar en el embés de las hojas de las palmeras también, Jorge. Bueno, ahora pasando a la otra.
A ver, el proyecto de reintroducción de Morphoepistrophus argentinus en el Jardín Botánico estuvo buenísimo. Fue un proyecto que en su momento yo decidí que no se le diera ningún tipo de difusión. Es más, trabajé con un grupo de voluntarios y era como algo que entre todos habíamos pactado. Por favor, esto que no se divulgue, porque estaba todo el material, todo lo que sería la cría de la oruga al alcance de la mano. Y todos sabemos que, hablando de una pregunta que apareció en el chat recién, ¿no? ¿Cuáles son las especies amenazadas de lepidópteros en Argentina? Y Morfo es una especie amenazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se fragmentó tanto el hábitat que quedó ahora solamente reservado, ¿sí? Su comportamiento, su vuelo, todo su ciclo de vida en Capital Federal, Reserva Costanera Sur. Hay algunos registros en Costanera Norte, y después tenés que irte para Vicente López, ¿sí? Bueno, el proyecto de Morfo estuvo buenísimo, la verdad que se obtuvo mucha información, ¿sí? Hay realmente mucha información importante sobre la biología de la especie, ¿sí? Que de eso no hay tanto. Y bueno, y lo que hicimos al final fue liberar a todos los adultos, ¿sí? Les cuento simplemente para que sepan, ¿no? Lo que se hizo fue la cría de las orugas, todo con material artesanal, ¿sí? Cocido, hecho súper a pulmón, pero súper bien. Se hicieron así como unas mangas, donde ahí estaban las orugas, bueno, se hizo el seguimiento de las orugas, esas orugas después se pasaron a unos portacrisálidas, todo inventado por mí, todo sobre la marcha, porque las orugas iban pasando de estado al otro estado, ¿sí? Y uno tenía que cuidar a todos esos bichos, ¿sí? Porque tenían que vivir todos. Entonces, bueno, se hizo la cría, después se dejaron por unos días en un mariposario que armé, ¿sí? En el jardín, para que para que se encuentren macho y hembra por unos días, ¿sí? Para quizás promover o fomentar cópula, y después se liberaron. Los adultos se liberaron y se vieron en las semanas que seguían volando por el jardín botánico, hay registros de fotos, de video, todo eso lo tengo, y bueno, después el insecto está libre, ¿sí? Después durante los meses posteriores yo lo que hice es un relevamiento por las copas de los árboles de coronillo. En el botánico hay una docena de coronillos enormes, enormes, además tenemos Loncocarpus nitidus, y en ese momento teníamos Ingá. ¿Sí? Ahora el Ingá se cayó lamentablemente por una tormenta. Tenemos Ingá, pero pequeño, ¿sí? Y bueno, no pude volver a registrar el desove. Quizás lo hizo, no lo registré. Lo que sí pasó es que, bueno, se registraron adultos cuando se liberaron las semanas que seguían, pero después no volví a registrar el adulto en el jardín. Es probable que haya ido a la zona del río, ¿sí? Haya volado hasta Costanera Sur, ¿sí? Y aparte puede volar perfectamente hasta allá, no estamos muy lejos. Y bueno, o que si no haya ido para lo que sería la zona del río de Vicente López, ¿sí? Pero bueno, se obtuvo mucha información, no solo información, sino que hubo una capacitación muy intensa de un montón de gente, todo lo educativo que preguntaban antes, todo el tiempo. Fue un proyecto de investigación abierto para la gente que participó. Y bueno, veremos si más adelante lo volvemos a hacer en conjunto con otras organizaciones. Muchas gracias. Bueno, hay varios comentarios, pero sigo directo a la próxima pregunta. Bueno, pregunta si no están usando plaguicidas en el jardín de mariposas. Estimo que no, pero bueno, si quieres contestar. Cuando yo empecé a trabajar, sí se utilizaban. Después decidí, por favor, que no se utilicen más. Después hay una pregunta, no sé en qué contexto lo preguntó Federico, dice, ¿se corre riesgo de vaciamiento? Supongo que pregunta para cuando Fabio decía algo sobre espacios verdes, o no sé. Bueno, si querés aclarar más abajo, Fede, mientras hago la próxima pregunta. Dice Guadalupe, para esta nueva edición, ¿hay algún plan para que llegue a las escuelas? En realidad no, fue una edición que nos propuso la editorial cordobesa El Cobal, de sacarlo, y lo actualizamos el libro y se está distribuyendo.
Ahora no hay ningún plan de nada, digamos, es como casi un libro militante, que salió, se pudo hacer, y que ahora siga su curso, ¿no? Digamos, ojalá haya espacios institucionales educativos que les interese para divulgar, y más que no está pensado como un objeto comercial, sino como un objeto de divulgación. Incluso se charló que el precio fuera accesible. En realidad tiene un valor realmente accesible con respecto a cualquier otro precio de una publicación similar con un perfil más comercial. Pregunta porque justo estabas hablando de eso. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde lo conseguimos? A ver, la editorial lo está distribuyendo por librerías. Sé que está en las librerías Cúspide, está en la Ecotienda de Aves Argentina, está en la Biblioteca del Naturalista en La Plata. Varias librerías lo han publicado en Mercado Libre, y ahí hay que ver el costo de envío donde te conviene mejor, porque quede más cerca de donde uno vive. Y si alguno de las que están, o los que están acá en esta reunión, conoce a Jorge y está cerca, Jorge tiene algunos ejemplares que se los pueden comprar a él, y los que estén cerca de mí tenemos algunos ejemplares también, para los que estén más cerca. Pero si no, después la comercialización, sobre todo por la pandemia, es más que nada online por las librerías. Para los que no sean de Buenos Aires, también la editorial Ecobal lo vende online, pero está en Córdoba, así que el envío solo es económico si andás por esos lugares, si no se hace muy caro el envío. Gracias. Después preguntan, Inés, cuenta que están armando una escuela agroecológica, y qué especies se podrían agregar para atraer mariposas, pero que convivan con la huerta. No sé quién quiere responder. Mira, a ver, lo que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, me parece que uno tiene que hacer la huerta que hacían nuestros abuelos. La huerta, como huerta, era una mezcla de huerta y jardín. Entonces vos tenías la huerta en lo comestible, y donde la abuela salía, y también algunas abuelas cortaban las flores sin que el abuelo se enterara, y las ponían en los floreros. Entonces vos ahí lo que tenías era el mix de la huerta como huerta comestible, y lo que ahora se llama en huerta, pon plantas que atraen insectos no beneficiosos. La caléndula, o sea, que ahora después también descubrieron que se puede hacer crema, que se puede hacer, esto ya está todo inventado y lo hacían, como digo siempre, los abuelos. Entonces, yo creo que esta escuela agroecológica puede tener una huerta, es más, hacer un mix con plantas que sean medicinales, con plantas atractoras para cuando la mariposa viene a libar, mucha lantana, salvia, burrito. O sea, vos tenés plantas de huerta como el burrito, el que le llaman el cedrón, romero, orégano, tomillo, que atraen mariposas y abejas de una manera impresionante. En la escuela de ella yo aprovecharía, me echaría, pondría paneles de abeja, aunque hay algún docente que dice, ¿qué pasa si al alumno le pica la abeja? Bueno, que haga la ficha si tiene un problema con abejas, irá con el equipo que corresponda. Y es más, yo tuve la suerte de, para comentar, yo lo vi en un parque público en Estados Unidos, en Nueva York, y me llamó la atención cuando miraba en un parque público que había hortalizas mezcladas con herbáceas ornamentales y con atractoras de mariposas y con aromáticas. Yo dije, esto es un cocoliche. No era un cocoliche, están pensando en la biodiversidad y en un montón de plantas que atraen. Entonces yo creo que en la huerta uno puede poner, en la huerta y en las zonas cercanas, plantas atractoras de mariposas para que vengan a libar, y plantas hospederas de mariposas, que es donde la mariposa va a dejar el huevito y después la oruga se va a saciar su hambre. Pueden poner aristolaquias, como en un tiempo había en el jardín de mariposas. No sé si siguen estando en uno de los lados que trepaban unas aristolaquias espectaculares. Pueden poner mucha pasiflora, que también atrae. Creo que hay una serie de plantas que tranquilamente pueden poner en cercanías de las huertas. Es más,
La escuela agrotécnica puede ser un vivero que produzca nativas, entonces ya está, va a tener su planta madre formadora para gajear, para sacar semillas, y después, bueno, las puede producir y las puede vender hasta los viveros cercanos a la escuela, ahí tendría otro ingreso. Y ahí se ve reproducción sexual, asexual, multiplicación, o sea, creo que el espectro es amplio y se puede hacer tranquilamente bien. Hago una pregunta más para ellos y después hay una pregunta para la gente del parque. Dice, ¿cómo nos contactamos con ustedes? Y dice, Jorge dijo que está en Parque de Chacabuco, vos, Fabio, ¿en qué parte estás? Digo, para comprarles el libro. Y después contestamos esta pregunta y una más y ya, si quieren, vamos cerrando. Yo estoy por Villa Crespo y en las redes sociales me van a encontrar en Instagram como Paisajeante, en Twitter también como Paisajeante, y en Facebook, que lo uso menos, Fabio Márquez. Si me quieren mandar mensaje por ahí. Bueno, a mí me van a encontrar como Jorge Freitas y mi mail es jorgelfreitas@gmail.com. Ahora lo voy a escribir. Y figuro en Instagram, pero yo no soy muy amante de las redes, soy en algunas cosas medio a la antigua. Me cuesta toda esta modernidad de las redes. Reconozco, yo soy de la pluma, el papel, me parece más romántico, ¿no? Esperar una carta, un chat. No es lo mismo esperar la carta en el buzón y abrir, o comprarse un libro y abrir ese olor a tinta, papel, a recibir un chat. No es lo mismo. Sería un romántico o un antiguo, pero me cuesta. Ahora después les paso el correo. Gracias, Soledad. Si quieren se pueden comunicar conmigo a través del Instagram, ¿sí? @solemesiablanco. Gracias. Bueno, hago una pregunta acá. Sí, perdón. Y que Jorge les diga dónde pueden comprar las estampillas para esas cartas analógicas. Bueno, hago una pregunta acá, la va a contestar Ceci del parque. Dice, ¿cómo hacen la poda y mantenimiento de herbáceas y árboles en el parque de la estación? ¿Se habló con la empresa o se capacitó a los podadores de la empresa encargada de mantenimiento? Bueno, esto desde que empezó el Parque de la Estación es un tema bastante problemático, debido a que la gente de mantenimiento está acostumbrado a estos parques, como hablaba Jorge, Fabio y Sole, muy antropizado, muy cuadrado. Si bien no vamos a lograr una reserva, porque no es real, es un parque, sí hay que capacitar un poco más, y hay que capacitarlos en realidad, en lo que respecta a flora nativa. Y estamos trabajando, nos estamos comunicando con la gente de mantenimiento para que tienen buena disposición, pero no tienen el entrenamiento de poder entender la flora nativa. Entonces quieren hacerlos como cortar un ligustro y pasan y cortan de una manera cuadrada, o ven una planta seca y directamente la carpen la tierra, dejan suelos desnudos, donde sabemos que en esas plantas secas se pueden encontrar huevos de mariposas o se pueden encontrar crisálidas. Entonces estamos, digamos, conectándonos con ellos. Pero falta capacitación y estamos buscando la manera de capacitar, y sabemos también que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al menos eso es lo que nos dijeron, están viendo este año un programa para capacitarlos. Pero si van al parque van a encontrar por ahí que hay algunos árboles que está cortado el tronco principal por la mitad, que es la verdad como una barbaridad, pero bueno, estamos trabajando en eso y esperemos pronto tener buenos resultados. Les propongo, para quienes no conocen el libro, les hago un paseo medio rápido. Les cuento, el formato es de 15 por 15 porque cuando lo publicamos pensábamos hacer una colección que se iba a llamar el mosaico, el azulejo. Colección azulejo, y que iban a ser todos finitos, y este tiene 72 páginas. Yo no sé si las cámaras nos dan la calidad, pero bueno, tiene toda una primera parte que va explicando qué son las mariposas, el orden taxonómico,
A ver, esperen que no me pierdo. Las partes de la mariposa, porque después en la descripción que están en las fichas van a volver a esta imagen para poder ver cuando se les dice que tiene tal cosa, tal otra, en tal parte. Y al final empiezan las fichas en donde, por ejemplo, ahí está el duende de las sombras, que Jorge no sabe, porque se olvida las cosas que publicamos. No, perdón. No es que no sepa que estaba en la Pindó, pero en mi barrio no hay Pindó. Lo que sí me llama la atención es que el duende de las sombras viene a la parra, porque yo tengo una parra, o sea, construí un microclima porque aparte colecciono orquídeas, y es impresionante cómo puedo llegar a tener 10, 15 de estas mariposas que vienen a dormir a la tardecita noche y no hay Pindó en el barrio. Entonces, por eso digo, hay algo que no me llama la atención, hay algo que está pasando. Jorge, lo que pasa es que se alimentan de frutos en descomposición. No llevan néctar. Perfecto. No, yo, bueno, cuando tengo parra, en mi parra dejo parte que como yo y parte que comen las aves. Entonces me aparece una fauna impresionante y bueno, debe ser esto que aparece esta mariposa a libar o a comer esta fruta en descomposición. Pero es impresionante. Bueno, ¿quieren decir alguna palabra de cierre? Yo les propongo leerles algo que está al final del libro, que es un muy antiguo cuento anónimo zen, que es breve, pero que me parece que es pertinente para cerrar un poco el mensaje de todo lo que estuvimos compartiendo. Es un breve relato que se llama La mariposa azul. Lo voy a leer. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. Algunas de ellas él sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré para matarla. Y así, cualquiera que sea su respuesta, será una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul, dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente, el sabio sonrió y respondió, depende de vos, ella está en tus manos. Las mariposas están en nuestras manos. No sé si Sole, hermoso eso que leíste, Fabio. Si Sole, Jorge, antes de darle las palabras, quería decirle que dentro del chat hay muchos comentarios de agradecimiento, agradecimiento por todo lo dicho, asombrados por su conocimiento, y también hay gente acá que es de aves argentinas, que son del Quinquela Martín, que tienen mucho conocimiento y que, bueno, si quieren decir algo, si quieren hacer alguna acotación, y si no, ya agradecerles a todos por este espacio, por estar, y Sole y Jorge, lo que quieran. Bueno, yo los quiero felicitar a Fabio y a Jorge, también a toda la gente del Parque de la Estación, ¿sí? Felicitarlos por todo lo que están haciendo desde hace años, por todo el esfuerzo, el laburo,
Así que, bueno, decirles que les deseo lo mejor y que bueno, que ya dejaron huella, ¿no? Con todo lo que hacen, ¿no? Con su trabajo. Y que bueno, que espero que siga avanzando y que haya cada vez más gente, más parques, ¿sí? Más movimientos, ¿no? Para plantar nativas, que esa es la clave, ¿no? Para que todas las mariposas, la fauna vuelva a habitar la ciudad. Así que felicitaciones por el libro y nuevamente muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, en mi caso también agradecerles a ustedes por el tiempo. Lo que sí creo que aquellos que estamos en contacto con la naturaleza, no importa qué, jardín, planta, huerta, pájaro, mariposa, donde uno mejor aprende es observando, es mirando. O sea, los libros enseñan, pero hay dos cosas. Una es mirar. Un buen jardinero mira y aprende de sus errores y aprende del resto, pero uno aprende mirando, porque si yo podo mal una planta o miro una mariposa y puedo descubrir el vuelo que tiene, estoy aprendiendo. Y eso es la mejor manera. Y la otra, me parece, es entregar ese conocimiento desinteresadamente. O sea, no quedárselo. Hay gente que le gusta quedarse con el conocimiento. A los que están acá, a los más jóvenes, sé que hay muchos estudiantes de paisaje o de todas las ciencias vinculadas a la naturaleza, creo que lo importante es que ustedes sigan con la posta. No quiere decir que nosotros estamos abandonando, pero creo que hay que seguir, hay que fomentar esto de la participación ciudadana, de que la gente se junte para hacer más parques, como el de la estación y el Quinquena Martín, porque si nosotros no peleamos por lo nuestro, no peleamos, a la ciudad, si es posible, la faltan todas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que uno dice, vamos a construir un espacio verde y tiene que estar peleando con la ciudad o con quien sea que no quieren tanto hormigón? Entonces, ¿es espacio verde o es espacio pseudo verde, espacio seco? Creo que es esto. Gracias, ojalá que se den más estos encuentros. A mí me queda pendiente una visita ahora, hace mucho que no voy al Parque de la Estación. Ojalá que cuando se abra, estemos todos vacunados, poder encontrarnos y hacer esto, tener un encuentro donde uno pueda brindar el cariño al otro, ¿no? Y la palabra. Creo que esto es fundamental. Gracias. Muchas gracias y justamente eso para invitarlos a todos a que visiten el Parque de la Estación, que en este momento hay muchas plantas que son nativas y que están en flor, que tienen esa característica que las plantas no florecen solamente en primavera, sino que hay plantas que en invierno también dan flor y tienen mariposas y otros bichos, así que están todos invitados y también a visitar nuestras redes en Facebook, Parque de la Estación, en Instagram del Parque de la Estación, y también si quieren conformar los grupos de trabajo. Estamos abiertos para que participen. Muchísimas gracias y Paula, Guada, chicos, un aplauso y bueno, muchas gracias. Esto quedó grabado, así que seguramente lo vamos a subir a las redes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermoso. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.